Hola, Dios le bendiga en esta mañana a todos los hermanos de la clase Escuela Dominical de Templo Bautista de South Houston y a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Les mandamos un abrazo grande, un saludo. Este es el día que hizo el Señor y nosotros nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él. Y usted se pensará, ¿qué hace el pastor David ahí? Bueno, es que hoy decidimos con Miguel, con el hermano Miguel, que yo iba a dar la clase escuela dominical para estar con ustedes y él va a predicar dentro de poco en el servicio a las 11:15 de la mañana. Él va a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Pero me gusta mucho estar con todos los alumnos de la escuela dominical y compartir este pasaje de la Biblia, que es un pasaje muy significativo, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, que es cuando David censa al pueblo. Y el título de la clase, y como ustedes lo tienen en sus materiales también, se titula Del orgullo a la humildad, cómo David del orgullo, de la arrogancia, de la vanagloria pasa a la humildad. Y la idea central de toda esta clase en esta mañana es que el ser humano tiene la tendencia a envanecerse por sus conquistas personales, pero Dios se encarga de poner a cada uno en su lugar. Voy a volver a repetirlo, ustedes lo tienen ahí en la proyección. Dice, el ser humano tiene la tendencia a envanecerse por sus conquistas personales, pero Dios se encarga de poner a cada uno en su lugar. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque hemos visto cómo muchas veces cuando uno logra cosas, incluso logra cosas en Dios, empieza un poquito el orgullo a estar en el corazón de uno y uno quiere a veces reconocimiento, se cree importante o se cree que uno puede. Y miren, Dios se encarga de poner a cada uno en su lugar. Porque en la vida cristiana todo se trata de Dios y nada se trata de nosotros. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana, en esta escuela dominical y que pueda impactar su vida para gloria y honra del nombre de nuestro buen Dios. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, te agradecemos porque al abrir tu palabra podemos encontrar en ella, Señor, magníficas enseñanzas de tu carácter, de quién eres, de cómo te relacionas con nosotros, de la condición humana y de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Y aquí estamos, humildemente te pedimos que nos des la humildad suficiente para abrir tu palabra y que el mismo Espíritu que inspiró esta palabra santa pueda llegar a iluminar nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana y allí en la casa donde están cada uno de mis hermanos, Señor, para poder entender tu palabra, aplicarla a nuestras vidas y también vivirla para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, para los que se conectaron un poquito después, quiero decirle que en esta mañana yo voy a compartir la escuela dominical, la clase escuela dominical y el hermano Miguel dentro de un poquito de tiempo, a las 11:15 de la mañana, va a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que no se pierda la clase escuela dominical ni tampoco el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, miren, la vida de David fue una vida muy intensa. La vida de David fue una vida muy intensa. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la clase de Antiguo Testamento en el seminario, a mí me impactaba la vida de David. Porque David era un hombre muy humano. Él era, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió pecado terrible. Él era un hombre muy humano. Y yo recuerdo que yo le pregunté al doctor Villanueva, un excelente erudito del Antiguo Testamento, fue mi profesor en el Seminario Teológico Bautista Internacional de Buenos Aires, le pregunté que ¿cómo es posible que con todos los fallos que tuvo David y que lo vemos registrado en la Biblia y que ustedes lo han estudiado en la clase de escuela dominical, podemos decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y el doctor Villanueva, palabras más, palabras menos, me respondió de la siguiente manera, porque él tenía una relación muy sincera con Dios.
tenía una gran capacidad de arrepentirse y tenía un corazón para adorar a Dios, para exaltar a Dios, un corazón para Dios. Cuando llegamos al capítulo 24 del segundo libro de Samuel, una vez más, nos vemos que aún en la ancianidad, porque ya David estaba viejo, vuelve a meter la pata, se vuelve a equivocar. David vuelve a ser víctima de sus impulsos y de su arrogancia, que a veces brotaba esa arrogancia en él. Y no era para menos, porque humanamente tenía mucho poder. Pero aunque uno tenga mucho poder humano, uno tiene que darse cuenta que al final siempre tiene que rendirse ante la soberanía de Dios y ante la grandeza de Dios. Por eso Jesús nos dijo que, perdón, en el reino de los cielos, el más grande de todos es el que sirve. Y se pone Jesús de ejemplo a sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Dice el autor de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, que Jesús se humilló a sí mismo. En vez de exaltarse, se humilló. Siendo Dios, se humilló al hacerse humano. Y estando en la condición humana, se humilló hasta lo sumo, hasta el extremo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el ejemplo de cómo debe vivir un ser humano que quiera agradar a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y la vida de Jesús nos enseña que lo que más agrada a Dios es la humildad. La Biblia dice que Dios da gracia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Bueno, en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, Samuel tuvo un ataque de arrogancia, un impulso, y bueno, vamos a ver que todas estas situaciones traen consecuencias muy desagradables. Vamos a leer el capítulo 24 de Samuel y vamos a ir analizándose. Comienza el versículo 1 del capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Fíjense que no era contra David, sino contra todo Israel. Y uno dice, ¿por qué la ira de Dios se enciende contra un pueblo? La única cosa que provoca la ira de Dios, que dicho de paso, la ira de Dios es uno de los atributos de Dios. Porque Dios es santo, Dios tiene ira, se indigna ante la maldad y el pecado. Entonces, la ira de Dios era contra el pueblo de Israel y uno dice, ¿por qué? A causa del pecado del pueblo. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios, los favores de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Y una y otra vez cayó en pecado. Y como parte de ese pueblo y líder de ese pueblo estaba el rey David. Y el rey David también tiene un ataque de rebeldía contra Dios. Y dice la Biblia que incitó a David para que contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Israel eran las 10 tribus, las tribus que estaban en el norte y Judá, la tribu del sur. Dice Crónica que no se incluye ni a Levítico, porque eran levitas, ni a Benjamín, porque en el capítulo 20 de 2 de Samuel, la tribu de Benjamín, en uno de sus líderes, Seba, se había rebelado contra David. Entonces dice, Israel y Judá, que haga un censo. Es interesante que en el libro de Crónica dice que quien hace que David haga el censo no es Dios, sino Satanás. Y uno dice, bueno, Samuel dice que es Dios, porque y Samuel se escribió primero. Crónica dice que es Satanás y es un libro que se escribió después. Y uno dice, ¿fue Dios o fue Satanás? Bueno, cuando uno entiende cómo se manejan las relaciones y cómo se maneja la soberanía de Dios en la Biblia, uno se da cuenta que cada vez que Satanás actúa es por la permisión de Dios. Basta recordarle el libro de Job, que dice que Satanás se presenta ante Dios y le dice que toque a Job, que deje a Job, y Dios lo que hace es que le da la autorización o el permiso a Satanás para que toque la vida de Job. Y nosotros sabemos qué pasó. Bueno, justamente aquí es Satanás, porque el origen de toda rebeldía y todo mal es Satanás,
el que tienta a David para que se rebele contra Dios. Pero dice Samuel que fue Dios, dice, incitó a David porque Dios permitió en su soberanía esa rebelión de David y del pueblo de Israel contra él para darle una lección y un escarmiento. Entonces miren lo que dice el versículo 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, o sea, norte a sur, todo Israel. En Samuel la expresión Dan hasta Beerseba significa todo el territorio de Israel, todos los habitantes de Israel, toda la tribu de Israel. Y haz un censo, dice. El censo era contar a las personas. De hecho, este año, aquí en los Estados Unidos, estamos haciendo un censo. Hay un censo que se está haciendo. Y es importante que usted se inscriba en este censo, porque en la medida que usted se inscribe en este censo, aunque usted tenga papeles o no tenga papeles, usted se inscribe porque en la medida de la cantidad de personas contadas en una región, por ejemplo, en la ciudad de Houston o en el condado de Harris, mientras más personas haya, más fondos federales vienen para esa región, para escuelas y para diferentes proyectos comunitarios. Por eso es importante que usted se anote en el censo. Bueno, el censo es cuando se cuentan todos los habitantes de una nación o de una región o de una ciudad, ¿no? Entonces, dice que él quería saber, hace un censo del pueblo, porque David quería saber el número de la gente. El número de la gente. ¿Y para qué David quería saber el número de la gente? Bueno, porque él quería saber con cuánto ejército él podía contar, o tal vez cuánta gente estaban bajo su señorío o bajo su gobierno como rey. Y miren lo que dice el versículo 3. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, dice que Dios bendiga y multiplique al pueblo. Pero ¿por qué quieres hacer esto, rey David? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer el censo en este momento que para el militar el general del ejército de David, Joab, no era necesario? ¿Por qué no era necesario? Bueno, no era necesario porque Israel y Judá estaban viviendo un tiempo de paz. Entonces, no era necesario contar para saber con cuánto ejército se podía contar. Pero aún así, David había visto que las victorias militares que él había conseguido no eran por el ejército. Era porque Dios peleaba sus batallas. Entonces, había un tiempo de paz. No había que contar el ejército, ni reunir al ejército, ni entrenar al ejército. En segundo lugar, el pueblo podía interpretar el censo como una manera de cobrar más impuestos. Decía, nos están censando porque quieren cobrarnos más impuestos, y eso podía provocar cierto malestar en el pueblo. En tercer lugar, Dios no había mandado el censo, no le había dicho a David, haz un censo. Y en cuarto lugar, el censo no se hacía por los motivos correctos. No estaba mal hacer el censo. De hecho, en la Biblia se manda a que se haga censo del pueblo de Israel. Busquen ahí en su Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 30, y vamos a leer a partir del versículo 11. Ustedes tienen ahí en su proyección el versículo 12, dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, versículo 12, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, o sea, cuando hagas un censo de Israel, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, Dios manda a Moisés a que tome el número de todo el pueblo y que el pueblo dé una ofrenda por el rescate
como una ofrenda de gratitud por la liberación que Dios le había concedido. Y vamos a ver que esta ofrenda se iba a usar para el culto a Jehová. Entonces, pero dice, pero si ellos no dan esa ofrenda, va a venir sobre ellos, ¿qué cosa? Mortandad. Va a venir sobre ellos mortandad. Miren lo que dice el versículo 13. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 yeras. Eran medidas monetarias del pueblo de Israel. La mitad de un ciclo será la ofrenda ¿a quién? A Jehová. Todo el que sea contado. De 20 años para arriba, o sea, los que tenían que dar ofrenda eran los de 20 años para arriba, darán la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. O sea, todos tenían que dar la misma ofrenda por el perdón, porque ante los ojos de Dios todos tenían el mismo valor, los ricos y los pobres. Versículo 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. O sea, todo ese dinero era llevado al tabernáculo para todo lo que tenía que ver con el culto a Jehová. Y miren lo que dice, y será por memorial o recordatorio a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación o perdón o liberación por vuestras personas. O sea, que el censo era un memorial que tenía que hacer el pueblo. Cuando el pueblo era censado, los de más de 20 años daban medio ciclo y esa ofrenda no era para el rey, era para el culto a Dios, para toda la obra del tabernáculo. Sin embargo, cuando nosotros leemos en Samuel capítulo 24, nos damos cuenta que el censo que hizo David era un censo militar, porque manda a un general a que haga el censo. Él quería saber cuánto poder o con cuánto ejército contaba, y se olvidó David de que el poder no estaba en el ejército, sino en Dios. De hecho, él no sigue ni tan siquiera los requisitos que Dios estableció a la hora de hacer un censo, que era dar una ofrenda igual. Todo el mundo tenía que dar la misma ofrenda y que eso sirviera como un recordatorio del perdón de Dios para cada uno. Y toda esa ofrenda se usara para el culto y la adoración a Dios. Bueno, eso no era el propósito de este censo. Vamos a ver cómo en el versículo 4 lo que sigue aconteciendo. Dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Claro, David era el rey y Joab era el general. Pero fíjense que tampoco los capitanes estaban de acuerdo, porque dice que la palabra de Dios prevaleció también sobre los capitanes. O sea, sus principales líderes militares no estaban de acuerdo con el censo. Y dice que los militares, la palabra de David o del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Entonces, aunque el censo no tenía el propósito para el cual Dios estableció un censo y los motivos de David no eran correctos a la hora de hacer el censo, aún así, cuando aún los líderes de la nación de Israel, los líderes militares le dicen a David, ¿por qué quieres hacer esto? No es necesario. El rey no escuchó ningún consejo. Él levantó un altar a su ego y se sentó sobre ese altar. Y entonces el rey impone su voluntad. Pero qué interesante lo que dice la Biblia. O mejor dicho, lo que no dice la Biblia. Él no consultó a Dios. No consultó a Dios. No escuchó la voz de sus líderes. Ni consultó a Dios, se encaprichó. Él actuó con orgullo, lo venció el orgullo. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, se hizo el censo. Miren lo que dice el versículo 5. Y vamos a leer hasta el versículo 9. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer
al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra más baja de Joxi, y de allí a Dahaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después hubieron recorrido toda la tierra. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 21 días. 9 meses y 21 días duró el censo. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Vemos en estos versículos que el general con sus capitanes recorrieron en 9 meses y 21 días toda la nación de Israel, haciendo el censo. Ellos recorrieron toda la tierra y trajeron entonces el informe al rey. Y le dijeron al rey: mire, rey, tienes un ejército, hombre fuerte, dispuesto a sacar la espada, de 1,300,000 hombres, 800,000 de Israel y 500,000 de Judá. Con ellos puede contar. Y la pregunta es: ¿y de qué le servía al rey saber que tenía un ejército de 1,300,000 hombres? Si David nunca pudo vencer una batalla con su propio ejército, todas las batallas que venció David fue porque Dios estaba con él. Qué rápido nos olvidamos de que todo lo que nosotros hacemos es porque Dios actúa en nosotros y nos usa para su gloria. Qué rápido nos olvidamos, hermanos, de que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios y que todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos como para el Señor, ya sea en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, en la manera en que nos conducimos e incluso en la iglesia y el ministerio que nosotros realizamos. No lo hacemos porque somos muy capaces, lo hacemos porque Dios obra a través de nuestras vidas para engrandecer su reino y su obra en nosotros y para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos en primer lugar, y lo vimos aquí, cómo el orgullo y la vanidad vencen al rey David. Vamos entonces ahora a continuar leyendo a partir del versículo 10. Mire el versículo 10. Después que David hubo censado el pueblo, ya tenía un ejército de 1,300,000, le pesó en su corazón. Ven la capacidad de arrepentirse. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Vemos aquí que, fíjense, en el versículo, hasta el versículo 9, se habla del rey. En el versículo 10 ya se habla de David. Ya no del rey, sino de quién, de David. Cuando se dejan los títulos, cuando se quebrante el orgullo, cuando sabemos que hemos pecado contra Dios, entonces todas las cosas cambian. Ya no somos rey. Ahora somos David, o Raquel, o Librada, o Juan, o Yula, o Isabel, o Miguel. Ya no tenemos título, no tenemos gloria ante Dios, ni tenemos honra. Lo que sí me llama la atención, y vemos cómo, ¿por qué dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él siente dolor. Fíjense, recapacita y se da cuenta: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a pretender confiar en un ejército de 1,300,000 personas cuando eso no sirve de nada? Porque la victoria siempre es de Jehová. Y miren qué interesante, porque el verdadero Hijo de Dios, aquel que realmente ama a Dios y tiene una relación con Dios, siente dolor cuando se equivoca.
siente el peso del pecado y busca la comunión con Dios por medio del arrepentimiento. Y yo lo he enseñado de muchas maneras en las predicaciones del domingo y en otros momentos de enseñanza bíblica. Cuando un verdadero hijo de Dios se levanta en su orgullo y desobedece a Dios y peca contra Dios, no puede permanecer así mucho tiempo. Llega un momento en que el orgullo es quebrantado y se da cuenta que hizo mal, que pecó contra Dios. Y ahí en eso empieza el proceso de restauración. Él se arrepiente y busca a Dios. Pero miren, qué interesante que el pecado siempre tiene sus consecuencias. Y esto es importante señalarlo, porque uno dice, bueno, vamos a suponer, dice, bueno, yo sé que soy pecador, que a veces peco, pero yo sé que Dios me perdona. Sí, está bien. Pero el pecado siempre tiene consecuencias. Dios perdona, sí. Te da una nueva oportunidad, sí. Pero ¿por qué sufrir el dolor y las consecuencias del pecado si podemos, antes de pecar, obedecer a Dios? En Primera de Juan, que habla de que, capítulo 1, que habla de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. En el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, pero el mensaje de la Biblia es no pequen, obedezcan a Dios, porque el pecado tiene consecuencia. El pecado nos daña y daña a los que están a nuestro alrededor. Y es lo que vamos a ver ahora en este relato del rey David, ¿no? Él se arrepiente y dice, yo he hecho neciamente. Miren el versículo 11. Dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que vengan 7 años de hambre sobre la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Ve, la consecuencia del pecado siempre trae angustia. Dice, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. En un momento, 70,000 hombres perecieron en la nación de Israel. Uno dice, ¿por el pecado de David? Sí. Pero también por el pecado de Israel. Fíjense que en el versículo 1 dice que volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel, contra todo el pueblo por haber pecado contra Dios. Y es muy interesante esto porque Dios le da a David tres posibilidades. ¿Qué quiere? 7 años de hambre. Y 7 años de hambre era mucho tiempo. ¿Se recuerdan qué fue lo que pasó en toda la tierra en la época de José? Vinieron 7 años de abundancia, pero después vinieron 7 años de hambre donde todo el mundo perdió todo lo que tenía. Miren, hermano, nosotros llevamos una semana con la economía paralizada y ya todo el mundo está pegando el grito del cielo. Imagínense ustedes 7 años sin cosecha, 7 años de hambre. Lo otro que le dice a David, mira, te doy la posibilidad de 3 meses huyendo de tus enemigos. 3 meses huyendo de tus enemigos. O 3 días de que
yo mande una plaga o una peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. O sea, por 3 días voy a mandar una plaga. Y David dice, ¿sabes qué? Yo prefiero, Señor, caer en tus manos. David conocía a Dios. Él sabía lo misericordioso que es Dios. Lo había experimentado muchas veces en su vida porque muchas veces se había equivocado. Y David sabía lo misericordioso que era Dios. Y él prefiere caer en manos de Dios porque dice, porque tus misericordias son muchas, pero no caiga yo en manos de los hombres porque los hombres no tienen mucha misericordia. La misericordia de Dios es cuando Él no nos da lo que nosotros merecemos. Nosotros como pecadores merecemos la muerte, pero por su misericordia el Señor nos perdona. Y eso fue lo que pasó. El Señor detuvo la plaga porque tuvo misericordia y perdonó a la nación de Israel. Miren lo que dice el versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió del mal que dijo al ángel que destruía al pueblo. Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a él en la era de Arauna Jebuseo. Dice que Dios se arrepintió. Y esto es muy interesante porque en la Biblia dice que Dios no se arrepiente. Y uno dice, ¿cómo que Dios se arrepintió? Bueno, ante lo justo, la justicia de Dios, que el pecado de la nación de Israel merecía castigo, una vez más en el trato con la nación de Israel y con nosotros también, prevaleció la misericordia por encima de la justicia. Y la misericordia de Dios detiene su mano para perdonar, porque Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. Y prevaleció la misericordia de Dios. Por eso Dios detiene la plaga. Qué bueno es poder reflexionar sobre esto en medio de la situación de plaga que nosotros estamos viviendo y que ha cobrado tantas miles y miles de vidas. Y yo me pregunto, ¿no es esta plaga también una consecuencia del pecado del ser humano y de la rebeldía contra Dios y del orgullo del ser humano de creerse que todo lo puede? Tal vez sí. Yo creo que sí. Que esta plaga es una advertencia a toda la humanidad de lo frágil que es el ser humano y lo frágil que es la economía y lo frágil que son todas las cosas pasajeras. De que Dios en un momento puede cambiarlo todo. Y que lo más importante y para salir de esta circunstancia, tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios. Y pedirle a Dios que nos tome en sus manos, porque aunque Él es justo, las misericordias de Dios son muchas y nos perdonan. Y nuestra tierra también puede ser sanada. Y se detuvo allí la mano de Dios junto a la era de Araúna, que era Jebuseo. Es interesante que el ángel de Jehová, cuando se habla del ángel de Jehová en la Biblia, es una epifanía, una aparición de nuestro Señor, del mismo Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en otro momento, no es el tema principal de este pasaje. Bueno, versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Es verdad, David hizo la maldad, él fue el que censó al pueblo, pero también el pueblo, Dios estaba enojado con Israel por el pecado del pueblo, no era solo culpa de David. Pero miren, hermano, qué importante, por eso estamos orando tanto por los dirigentes de los líderes de las ciudades, del estado y de la nación y del mundo. Porque las decisiones de los líderes repercuten en el pueblo.
La decisión de David repercutió sobre toda la nación de Israel. Por eso es importante ser sabios a la hora de elegir los líderes y pedirle a Dios sabiduría, porque un líder que no ande conforme al corazón de Dios puede traer una gran destrucción sobre todo el pueblo. Aunque mucha gente dice que los pueblos tienen los líderes que se merecen, ¿no? Y parece que la nación de Israel pecaminosa, pecadora, tenía en ese momento el líder que tenían, que era David. Pero David tenía un corazón para Dios, por eso David se arrepiente. Y cuando David se arrepiente, le dice, Señor, fui yo, perdóname, que tu ira o tu castigo venga contra mí. Dice que vuelve el profeta Gad a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Ahí vemos cómo viene la humillación y el perdón, ¿no? Levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, obedece lo que dice el profeta. ¿Ve? Ya empieza a obedecer la voz de Dios, que en este caso hablaba por medio del profeta. Dice, según había mandado Jehová. Las cosas empiezan a arreglarse en nuestra vida cuando dejamos de lado el orgullo, cuando dejamos de lado el querer hacer lo que nosotros queremos, cuando queremos imponer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Las cosas empiezan a arreglarse cuando nos arrepentimos, empezamos a escuchar la voz de Dios y empezamos a andar conforme a la voluntad de Dios. Y miren lo que dice el versículo 20. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venía hacia él. Él saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Qué tremendo, porque la Biblia dice en Crónicas, y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y eso es lo que está haciendo David. Voy a comprar esta era donde se detuvo la mortandad para edificar un altar a Jehová y para que cese de manera definitiva la mortandad. No solo que se tenga, sino que cese. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey. Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio, o sea, acepte tu sacrificio, escuche tu oración, escuche tu adoración. Reciba tu adoración, que Dios sea propicio, que tenga misericordia de ti y que detenga la mortandad. Y miren lo que le dijo el rey Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. La respuesta de David cuando él se da cuenta que Dios es un Dios misericordioso es ¿qué cosa? La humillación. La humillación es seguida por la adoración porque cuando uno adora a Dios, reconoce que Él es Dios, que Él es el soberano del universo y también el soberano de nuestras vidas. Así que cuando uno entiende que Dios es misericordioso, no puede hacer otra cosa que humillarse, y esa humillación le lleva a la adoración, y cuando uno va a la adoración, entonces en la presencia de Dios lo entrega todo. El sacrificio del holocausto era una ofrenda del todo quemada y un sacrificio de paz.
Nosotros no tenemos que hacer sacrificio porque el sacrificio de Cristo fue suficiente en la cruz del Calvario. Pero sí tenemos que tener la misma actitud porque ya Dios no quiere sacrificios de animales, sino quiere que nosotros le entreguemos a Él nuestras propias vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que es nuestro culto racional, como dice en Romanos capítulo 12. Entregarlo todo y ponerlo todo en las manos de Dios es bajarnos del orgullo y poner a Dios en el trono, en el centro de nuestras vidas, en su lugar, y ponernos a nosotros en sus manos para decirle: Señor, guíanos. Señor, perdónanos. Señor, obra en nuestras vidas. Y allí David oró a Dios, y yo creo que en este tiempo podemos y debemos orar a Dios. Y dice que Dios oyó las súplicas de la tierra. David estaba orando y es como si toda la tierra estuviera orando. Cuando oramos, hermano, e intercedemos ante el trono de Dios, suceden cosas extraordinarias y maravillosas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso este tiempo de salir de la comodidad y ofrecerle al Señor un sacrificio que nos cueste. Tenemos que doblar nuestra rodilla y tenemos que orar a Dios para que Dios escuche la súplica de la tierra y traiga sanidad sobre la tierra y traiga un avivamiento y guarde a nuestra familia y nos use en este tiempo para su gloria y para su honra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios. Busquemos el rostro de Dios. Dejemos el orgullo y la vanidad y pensar en nosotros y el egoísmo de lado. Y rindámonos a los pies del Señor para decirle: Señor, ¿qué tú quieres que sea? Señor, ¿qué tú quieres que haga? Aquí está mi vida. Yo te la entrego. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias por tu palabra, que es buena, que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Señor, nos humillamos ante ti. Líbranos, Señor, de hacernos reyes de nosotros mismos. Señor, te damos el primer lugar en nuestras vidas. Te cedemos el trono. Gobierna nuestras vidas. Llénanos de tu espíritu, y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones siempre consultándote antes, para tomar decisiones sabias conforme a tu voluntad, que honran tu nombre y bendicen nuestras vidas. Señor, te ofrecemos nuestras vidas como sacrificio vivo y te pedimos que sanes nuestra tierra, que sigas obrando en medio de esta pandemia tu plan de redención. Y prepáranos para el tiempo formidable que viene por delante, porque creemos, Señor, que muchas vidas van a venir a tus pies. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a estar preparados ante el avivamiento que viene, porque tú has escuchado el clamor de la tierra, de tu pueblo, de tu iglesia Templo Bautista y de tus hijos alrededor del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mando un abrazo y nos conectamos dentro de poco con el culto a las 11:15 y vamos a tener Santa Cena y vamos a tener oración y vamos a tener el mensaje de la palabra y vamos a tener alabanza para la gloria de nuestro buen Dios. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo grande, los quiero mucho.